Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Teníamos ya algunas semanas que no nos veíamos, les había estado grabando la clase y se las envié. Seguimos con las figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Las figuras literarias son las metáforas, las parábolas, el símil, los símbolos, los tipos, muchas figuras que encontramos en la Biblia y que necesitamos estudiar porque si no podemos malinterpretar los pasajes. Por ejemplo, las parábolas que el Señor habla, pues no las podemos tomar literalmente. Es una historia, ahorita vamos a ver qué es una parábola y todo esto. Entonces, por eso hay gente que no comprende la Biblia, hermanas, porque no sabe que los escritos bíblicos pueden estar diferentemente escritos. Es decir, si usted está leyendo una metáfora, va a ser diferente a una parábola. Si usted está leyendo un símil o está leyendo un tipo de Cristo, va a ser diferente a otro tipo de lectura, pero no es literalmente. Y era algo que les decía que anotaran. Anoten, hermanas, la Biblia se puede entender de dos maneras, literalmente y en sentido figurado. Las figuras literarias de lo que estamos hablando es entender la Biblia, o la Biblia nos está hablando más bien en sentido figurado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? O hermanas, más bien dicho, que no es algo literal, es algo que puede ser una figura que nos enseña una cosa para mostrarnos otra. Por ejemplo, vamos a empezar con los símbolos. ¿Sí ven la pantalla, hermanas? Sí. Muy bien. Vamos a iniciar con los símbolos de la palabra de Dios. Por ejemplo, en septiembre mucha gente o muchas iglesias celebra el mes de la Biblia, ¿verdad? Y el mes de la Biblia se celebra porque el 26 de septiembre de 1569 se terminó de imprimir la Biblia en español, que esta es una Biblia muy famosa, hermanas, no sé si la conocen o la hayan visto, se llama la Biblia del oso, porque en la portada tiene un oso, mira, aquí está. De hecho, es una Biblia grandísima, así, muy gruesa y pues está algo costosa porque se supone la edición antigua, ¿verdad? Pero que la imprimieron en 1569. Se le conoce como la Biblia del Oso y es traducida por Casiodoro de Reina. Esta no es Reina Valera. Reina Valera, hermana, significa que Casiodoro de Reina y Casiodoro de Reina la tradujo y Cipriano de Valera la revisó. Pero esta versión de la Biblia del Oso solamente es la traducción de Casiodoro de Reina. Entonces no es Reina Valera, este nada más es Reina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Reina Valera son dos personas. No sé si usted sabía, pero ese es el dato, son dos personas. Casiodoro de Reina traduce, Cipriano de Valera la revisa. Muy bien, vamos a avanzar. Los símbolos de la palabra de Dios. La Biblia es el pan de vida. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Les pregunto, hermanas queridas y amadas a la vez, hermanas, ¿la Biblia es un pan? Literalmente, no. Sí, no, literalmente no, es figurado. Exactamente, sentido figurado. En este caso, la Biblia nosotros la podemos usar como un símbolo, ¿verdad? Como un símbolo. La Biblia se puede usar como el símbolo del pan. No, cuando decimos en la iglesia, hermano, hermana, no vino a la iglesia, no se alimentó. ¿A qué nos referimos? Para que no alimentamos la palabra. Exacto, ¿por qué? Porque vemos la palabra de Dios como símbolo de pan, como símbolo de alimento. ¿Qué otro símbolo le damos a la palabra de Dios? Hay gente que dice, no traes tu espada. ¿Cuántos han escuchado esta? La palabra, la Biblia. Exactamente, no traes tu espada, no traes la palabra, o los más viejitos, ¿verdad? Vas a la guerra sin arma, que no traes tu espada, ¿verdad? Ese es un símbolo, hermana, significa, no es literal, es un símbolo de la palabra de Dios. Este sería un símbolo, el pan de vida. La Biblia es el pan de vida.
La Biblia es el agua que hace germinar la tierra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Isaías 55:10. Entonces, la Biblia es el agua que hace germinar la tierra, es un símbolo también, puede entenderse como un símbolo de agua, hermanas. La Biblia es un espejo. Les pregunto, ¿literalmente es un espejo la Biblia? No. Entonces, ¿a qué se refiere esta expresión, hermanas? A que, a que es un espejo porque lo que está ahí, nos estamos mirando lo que está mal. Exacto, porque nos refleja nuestra condición, ¿cierto? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Dice lo que es importante. Quiere decir que cuando escuchamos la palabra y no la llevamos a cabo, nos estamos engañando nosotros. No engañamos a nadie, a nosotros mismos nos engañamos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es decir, si alguien escucha la palabra pero no la lleva a la práctica, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Entonces, prácticamente está diciendo, la Biblia va a ser un reflejo de tu condición espiritual. Mientras más pecadores nos sentimos, hermanos, mientras más cerca de Dios estamos, más pecadores nos sentimos. ¿Por qué? Porque vemos nuestras fallas, porque vemos que Dios es santo, porque vemos que no somos dignos, pero Dios es bueno, ¿verdad? Entonces la Biblia también puede ser símbolo de un espejo. La Biblia es como fuego, Jeremías 23:9. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces la Biblia es como fuego que consume. Otro símbolo, la Biblia es como un martillo que quiebra la roca, ¿verdad? Es el mismo versículo. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quiebra la piedra. ¿Por qué? Porque hasta los corazones más endurecidos pueden ser ablandados por la palabra de Dios, hermano. La Biblia no tiene fallas. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Entonces, recapitulando, hermanas, ¿verdad? Podemos ver que la Biblia, los símbolos de la palabra de Dios, la Biblia puede ser como el pan de vida, ¿verdad? Es un símbolo de pan, es un símbolo de agua, es un símbolo de un espejo, es un símbolo de fuego, es un símbolo de martillo. Y no También, tiene cabeza. sí, también podemos decir que la Biblia es una espada, sí, es símbolo de una espada. Y lo que decíamos, ¿verdad? Hace un momento, que decíamos hace un momento que la Biblia, muchas veces hay hermanos en la iglesia que dicen, ¿verdad? Viniste a la guerra sin tu espada, o ¿dónde está tu espada? No la trajiste. Sí, nomás dicen, busquen su texto y no veo Biblia. ¿Cómo, hermana? Que decimos, cuando una enseñanza, abra su Biblia en el texto, Mateo 1:16, pero no tenemos Biblia. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, dudas, preguntas respecto a los símbolos, hermanas. No, no, está bien. ¿Está claro? Ahora vamos a ver las parábolas.
vamos a ver las parábolas. El propósito de las parábolas, Jesús explicó el propósito de las parábolas en Mateo 13, 10 al 16. Búsquenla, hermanas, por favor. Mateo 13, 10 al 16. Y esta es 16. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún no tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Exacto. De Entonces, manera que ajá, de Isaías que dijo: de oído lo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Con el corazón entienden y se conviertan, y yo los sane, yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. exactamente, el Señor explicó por qué hablaba con parábolas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la parábola de los dos deudores, Lucas 7, 40, 43. Esta parábola, hermanos, voy a buscarla yo. Son pequeñas historias, ¿verdad? Lucas 7, 40 al 43. Las parábolas son pequeñas historias que nos dicen muchas enseñanzas. Lucas 7, 40 al 43. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir el Señor con las parábolas? ¿Qué son las parábolas? La parábola es comúnmente una narración ilustrativa en la cual el autor describe un evento común en la vida para ilustrar una verdad espiritual. En pocas palabras, es un relato terrenal que ilustra una verdad celestial. Por ejemplo, hermanas, ¿nosotros entendemos esa parábola de los dos deudores? Sí, es muy sencilla, es muy pequeña, pero la entendemos. ¿Por qué? Porque entendemos que hay dos deudores. Uno le debe 500, el otro le debe menos, pero el que es dueño del dinero les perdona la deuda a los dos. Y dice el Señor: ¿a quién ama más? Pues al que más se le ha perdonado. Yo le pregunto a usted, ¿qué tanto el Señor le ha perdonado a usted? Mucho. Le pregunto, ¿será que el Señor le ama? Sí, mucho. ¿Por qué? Porque si Dios nos perdona mucho, hermanas, quiere decir que Dios nos ama mucho. Se dio su vida por nosotros. Exactamente. Dio su vida por nosotros. Merecemos el amor de Dios. Muy bien. Continuamos. El fariseo y el publicano, los que se justifican. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, nosotros nunca vamos a alcanzar la justicia, nunca la vamos a alcanzar si no vamos tras la justicia a través de la fe.
Fíjense lo que dice la historia del fariseo y el publicano. El que se humilla será enaltecido. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Parece algo contradictorio, hermanas, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué podemos, sí, qué podemos entender o qué nos está diciendo esta porción de la palabra? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿A qué se referirá, hermanas? ¿No serán a los que sufren, hermano? A los que sufren. O será cuando cometemos un pecado que Dios tiene misericordia de nosotros y se siente el alma triste. Ujú. Porque ¿Cuántas? se reconoce como pecador, pastor. ¿Perdón? Que se reconoce como pecador y más que enaltecerse siempre es humilla, es noble, es dócil. Sí, ¿cuántos han escuchado la expresión bancarrota? No, se declaró en bancarrota. Pues yo lo escuché. Bancarrota significa no tengo dinero, soy pobre, estoy quebrado, ya quedé en la ruina. Alguien lo comparaba así, el que se declara ante Dios espiritualmente en la ruina, bancarrota, no tengo nada. Por eso dice los pobres en espíritu. Y luego que dice la expresión, ¿verdad? Que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanas, ¿cuántas veces ustedes han visto un video, por ejemplo, en internet, de alguien que se muestra muy arrogante, muy altivo, prepotente, y de repente pasa algo en un momento que es humillado por esa actitud? Y nosotros vemos ese video, vemos esa acción y decimos, qué tremendo, ¿verdad? Como una persona que se enalteció, como una persona que está humillando a otros o que se siente más que otros, termina en vergüenza, ¿verdad? Entonces, mire lo que dice la escritura. La escritura dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanas, miren, desde hace tiempo, bueno, yo tengo, ¿qué será? 16, 4, 10, 5, casi 20 años de cristiano, hermanos. Desde que yo nací, mi mamá me llevó a la iglesia, después en la juventud, pues ya me acerqué a Dios y todo esto. Entonces, yo entendí, hermanas, y ahorita lo entiendo como pastor, como maestro, que si un día yo muero, que si un día yo falto, no va a pasar nada, hermanas. La palabra de Dios se va a seguir predicando, Cristo va a seguir siendo enaltecido. Cuando uno entiende esto, entiende que yo no soy importante, lo importante es Dios. Amén. ¿Entiende? Entonces, cuando servimos al Señor es un privilegio, pero el día que yo muera, Dios va a poner otro pastor, no hay problema, ¿verdad? Pero Cristo es el que tiene que llevarse toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Eso, hermanos, es entender, es humillarnos, es decir, yo no tengo nada de valor, yo no soy importante, he entendido que no soy indispensable. Fíjese, un pastor muy prominente, un hermano muy usado por Dios y todo, él dice que él se iba bajando de una porque iba a una campaña, iba a predicar no sé a dónde, y que él en su mente le dijo al Señor, no, Señor, es que mira cómo he logrado. Y dice él que el Señor le dijo, como tú tengo miles. No, pues no está mal. Tremendo, ¿verdad? ¿Por qué, hermanas? Porque quiere decir que él se enalteció, pero Dios lo humilló, ¿verdad? Le dijo, no, hombre, ni te sientes importante, ¿eh? Como tú tengo miles. Entonces, ¿a qué se refiere el que se humilla será enaltecido? El que entiende su lugar en el reino de Dios. Yo soy un siervo,
soy un instrumento, soy una vasija, solamente. Dios es el Somos alfarero. necesarios, pero no indispensables. Perdón, hermana. Somos necesarios, pero no indispensables. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque nos necesita, o el Señor nos pone en su obra y hay necesidades que cubrir, pero nadie es indispensable. ¿Por qué? Porque así como Dios me levantó a mí, Dios puede levantar a muchos. Dios puede usar a muchos. Entonces, se entiende la frase, ¿verdad, hermanas? Sí, hermano. Muy bien. Las parábolas de Jesús, el fariseo y el publicano, los dos deudores, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Eso es una tarea, hermanas, que van a hacer para la siguiente semana. Analiza esta parábola e indica el objetivo que persigue Jesús al contarla. ¿Por qué Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano y de los dos deudores? Esa sería la pregunta. ¿Por qué Jesús? La pregunta sería, ¿por qué Jesús contó la parábola del fariseo y el publicano y la de los dos deudores? Esa será una tarea para la siguiente semana. ¿Por ¿Cuál qué es el Jesús? objetivo? ¿Por qué Jesús contó? Sí, porque Jesús contó la parábola de el fariseo y el publicano y el de los dos deudores. ¿Por qué Jesús? ¿Cuál era el propósito de que Jesús contara esas dos parábolas? Esa es la tarea, hermanos. Tarea 1. ¿Qué pasó, hermana? No lo escuché. ¿Esa tarea no viene en el libro? No, esta es una reflexión. Es una reflexión que ustedes tienen que hacer. ¿Qué son las parábolas? Historias terrenales que cuentan una verdad celestial o divina. ¿Qué son las parábolas, hermanas? Historias terrenales que cuentan una verdad celestial o divina. ¿Tienen un propósito las parábolas? Sí, mire, estas son parábolas muy famosas. ¿Cuánto se sabe en la parábola del grano de mostaza, hermanos? ¿De qué habla el grano de mostaza? Habla de la fe, exactamente. Ese que escrito que hermano. ¿Perdón? Porque contó la parábola del publicano y del propósito de las parábolas. El propósito de las parábolas. ¿Cuál es el propósito de la parábola del grano de mostaza? Que nosotros tengamos fe. Si tuvieras fe como el grano de mostaza, ¿cuál es el propósito de la parábola de la levadura? ¿Cuántas de ustedes, hermanas, han cocinado? Mire, por ejemplo, en el norte se preparan tortillas de harina y se les echa levadura, un poquito. Pero si se les echa levadura de más, ¿qué pasa? Se echa... Exacto, se echa a perder. ¿Qué está diciendo el Señor? Poquito pecado que entre en tu vida puede echar a perder muchas cosas. Todo el cuerpo. Exacto. La parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio. ¿Ese también es tarea, hermano? No, estos ya estamos viendo como ejemplo. No. Aquí sería, miren, el propósito de las parábolas. Jesús establece un principio espiritual. Dice, en efecto, el que tiene fe entenderá más y más de los misterios del reino de Dios. Por eso, si tenemos una fe como el grano de mostaza, hermanas, podremos entender
¿verdad? Más y más el reino de Dios. En cambio, el que no tiene fe perderá aún lo poco que ha obtenido. Si nosotros Hermano, sí, y el grano de la mostaza también chiquitito. exactamente. Y de ese grano de mostaza salen grandes árboles, hermano. Que es una mostaza grande. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Si tuvieras fe, así de pequeño, pero fe, entonces vas a entender lo celestial, ¿verdad? Muy bien. No es un asunto de capacidad intelectual, sino de corazón humilde, sensible y dispuesto. Si usted se dispone a servir a Dios, Dios le va a usar. Si usted se acerca a Dios con un corazón humilde, Dios no le va a rechazar. Entonces, ¿cuál es el propósito de la parábola del grano de mostaza? Que entendamos que si tenemos fe, vamos a poder comprender más y más los misterios del reino de Dios. Pero el que no tiene fe va a perder aún lo poco que tiene. No es un asunto de capacidad intelectual, sino de corazón humilde, sensible y dispuesto. Y por aquí está lo del fariseo y el publicano, pero eso lo vamos a ver la semana que entra porque es la tarea, hermanas. El propósito de las parábolas, los misterios del reino se refieren a verdades que el hombre no puede descubrir. Las parábolas son verdades que Dios en su gracia toma la iniciativa para poner al alcance de todos, pero que solo los que tienen una disposición favorable para con él pueden captarlas. Es algo concedido, perdón, de pura gracia a los hombres de fe, pero no concedido a ellos, es decir, a los autosuficientes y rebeldes. Lo que las parábolas nos dicen, hermanas, es que siempre vamos a necesitar de Dios. Siempre. O sea que para el que ha cerrado su corazón a la palabra, no hace diferencia si le habla en parábolas o no. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es decir, para los que endurecen su corazón. ¿Cuáles son las cualidades de las parábolas? Algunas cualidades de una parábola que la recomiendan como método de enseñanza son brevedad, es decir, son historias muy cortitas. Narración de eventos comunes. ¿Qué quiere decir? Historias que todos podemos entender. ¿Cuántos de nosotros, hermanas, o cuántos de ustedes entienden las deudas, por ejemplo? Quien le debe a Coppel, quien le debe a Electra, quien le debe al banco, quien le debe a... Las deudas son cosas que nosotros entendemos, ¿cierto? Sí. Imagínese que usted debe 5,000 pesos a alguien y usted está preocupado, pues tengo que pagar, pero que ese alguien le perdona esa deuda, ¿cómo se sentiría usted? Ay, bien aliviada. Exactamente. Bien Bendecido, dice la aliviada. hermana Delia, ¿verdad? Con esos 5,000 pesos ya podemos disponer a hacer otras cosas o simplemente no tenemos la presión de que los tenemos que pagar. Imagínense que usted y yo le debemos a Dios todo y aún así Dios nos perdona. ¿Cómo nos sentimos cuando Dios nos perdona? Entonces, ¿se fija cómo es una historia que todos podemos entender? Es una historia que todos podemos comprender. Así son las parábolas, hermanos, ¿verdad? Es una narración de eventos comunes, es de interés. ¿Por qué? Porque es interesante, parte de lo conocido y procede a lo desconocido. ¿Por qué? Porque entendemos las deudas, es algo que conocemos, pero el perdón de Dios no lo conocemos hasta que lo experimentamos. Es algo fácil de recordar. Entonces, yo le voy a dar un consejo. Cuando usted vaya a predicar, puede agarrar una parábola, estudiarla y no se le va a olvidar. Es algo que usted puede recordar más fácilmente. Entonces, cuando predique, puede usar una parábola, hermano.
Muy bien. ¿Cuántas son las parábolas? Hay más de 50 parábolas en los 4 evangelios, indicando que Jesús consideró las parábolas muy eficaces en la comunicación de verdades espirituales. Más de 50 parábolas, imagínense, ¿por qué son muchas? Porque, por ejemplo, esta parábola de los dos deudores es una parábola muy cortita. Había dos deudores, uno debía más que el otro y le perdonaron la deuda. Esa fue la parábola. Muy bien. Esta es otra tarea, pero no se las voy a encargar, hermanas, para que vean que soy buena onda. Ya con esa tarea es suficiente y la semana que entra vemos todo esto. Muy bien, hermanas. Preguntas respecto a las parábolas. ¿Qué les parecen las parábolas? Está muy bien, hermano. Muy interesantes, ¿verdad? Pero como dice usted, ¿verdad? Porque mi patrona no cree, ¿verdad? Entonces dice que ella no le entiende. Ajá. Pero es psicoterapeuta y no cree, por eso no le entiende. Y dice, yo no sé tú cómo le entiende. Digo, porque yo creo, le dije. Y ella no puede entender, hermano, ¿por qué? Claro. Porque no. Mire, la Biblia dice que el hombre natural no entiende lo espiritual. ¿Qué significa esto? El no convertido no va a entender nada. Sí, no entiende, hermano. Y por ejemplo, usted puede decir, pero No cree. está bien claro, mira, y no entiende. Y yo le digo, es que está bien clara, pero es que no entiendo, dice. Y yo digo, pues, ¿de qué está hablando usted? Pues ya Ajá. entiendo por qué no. Ahora, podemos entender o podemos darnos cuenta que es algo intelectual, que es algo, no, es algo de creer, hermanos. Cuando nosotros creemos, se abre el entendimiento para la palabra de Dios. Sí. Para el que cree todo es posible. Entonces, hay sabiduría en la palabra de Dios. Porque usted sí entiende y su patrona no. Porque eso ya no cree y yo sí. Exacto. Todo tiene que ver con creer. Muy bien. Vamos a ver la tercera figura literaria hoy, las alegorías. ¿Se acuerdan que es una metáfora, hermanas, o no se acuerdan? Para explicarles y que puedan entender la alegoría. Metáforas, sí. Es una figura es una figura semejante, pero que son dos cosas muy diferentes. Sí, por ejemplo, una metáfora, antes ya no, hermanos, ya no se puede, ¿va? Pero antes decían los profesores o las profesoras, este niño es un burro. Yo le pregunto, ¿el niño es un burro? No. No. ¿Qué está usando? Es una metáfora. Está utilizando que las mismas actitudes del burro las está usando este niño, esta niña, ¿verdad? Entonces, una metáfora es una comparación de una cosa con otra. Por ejemplo, el Señor Jesús dice, yo soy la puerta. Le pregunto, ¿Jesús literalmente es una puerta? No. ¿Qué está refiriéndose el Señor? Una puerta se utiliza ¿para qué? Para entrar. Para entrar, para dar seguridad. Exactamente, para proteger. Dice el Señor, yo soy la luz. Les pregunto, ¿el Señor Jesús es un foco, literalmente? No. ¿Qué está diciendo? ¿Para qué nos sirve un foco o una luz? ¿Para alumbrarnos? ¿Para disipar las tinieblas? Dice el Señor Jesús, yo soy el pan de vida. Les pregunto, ¿Jesús es un pan? No. ¿A qué se refiere? A que Jesús es nuestro alimento espiritual. Entonces, es una comparación corta la metáfora. La alegoría, hermanas, es una comparación más larga. La Real Academia Española define una alegoría como una ficción en virtud de la cual un relato o imagen representa o significan otra cosa diferente. En una alegoría basada en un hecho real,
se deja de lado el sentido original del acontecimiento histórico y se le da un sentido figurado a los personajes y a sus acciones. Por ejemplo, la alegoría de Isaac y Rebeca, Génesis 24. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi muslo y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí escogerás esposa para Isaac. ¿Cuál es la alegoría, hermanos? La alegoría de Isaac y Rebeca, Génesis 24. El padre quiere celebrar las bodas de su hijo. Abraham, por lo tanto, ¿a quién representa? A Dios Al Padre. padre. Al padre. Exacto, Dios Padre. Envió al Espíritu Santo a la tierra a buscar una esposa. Eliezer simboliza o representa a el Espíritu Santo. Para su hijo Jesucristo, Isaac representa a Jesús, y la esposa de Isaac, esa esposa es la iglesia, Rebeca, representa a la iglesia. No sé si está quedando claro, hermanas. Sí. Es una alegoría, ¿por qué? O se puede entender como una alegoría, ¿por qué? Porque es una historia verdadera, pero Abraham representa a Dios Padre, Eliezer, el siervo, representa al Espíritu Santo, Isaac representa a Jesús y Rebeca representa a la iglesia. Yo sé comprometido en casamiento con un solo esposo, Cristo, y quiero presentaros ante él puros como una virgen. 2 Corintios 11:2. La alegoría del buen samaritano. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. Lucas 10:30-35. La alegoría del buen samaritano. El hombre herido representa a los pecadores. El samaritano representa a Jesús. El aceite y vino representa al Espíritu Santo y la sangre de Jesús. El mesón, la iglesia. Los denarios, los dones del Espíritu Santo. El regreso, la segunda venida de Cristo. Otra alegoría más de Sara y Agar. ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan 2 pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre, y esa es nuestra madre. Vosotros, hermanos, al igual que Isaac, sois hijos por la promesa, y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo, y el hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas 4:22-31. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Abraham. Agar era una esclava, regalo de Faraón. Sara era la esposa legítima de Abraham. Agar y Sara son las 2 mujeres. Ismael era violento, Isaac era pacífico. Uno perseguía
al otro. Unos fijan su vista en el monte Sinaí buscando salvarse por sus obras. Otros fijamos nuestros ojos en Cristo y somos salvos por la fe. El monte Sinaí, la promesa. Unos confían en lo que puede hacer en esta tierra, otros confiamos en lo que el cielo ha hecho por nosotros. Jerusalén terrenal, Jerusalén de arriba. Unos son esclavos de sus obras, otros somos libres en Cristo, nuestro Salvador. Esta es una enseñanza interesante, hermanas, por lo siguiente. De Ismael, que es el primer hijo de Abraham, vienen los árabes. Y de Isaac, el segundo hijo de Abraham, vienen los judíos. Le pregunto, ¿cuál es la guerra en la actualidad con Israel? ¿Contra quién está en guerra los israelitas? Contra los árabes. ¿Quiénes son los árabes? Los descendientes de Ismael. ¿Quiénes son los israelitas? Los descendientes de Isaac. Entonces, ¿se fija cómo un conflicto actual tiene que ver desde aquel tiempo, hermana? Siguen peleando todavía, pastor. ¿Perdón? Los hermanos todavía se siguen peleando. Exactamente. Hasta en la actualidad, hermano. ¿Verdad? Muy bien. Preguntas, comentarios hasta aquí, hermanas. Estas son lecciones un poquito más cortas, ¿verdad? Pero interesante. ¿Qué vimos el día de hoy? Vimos los símbolos, vimos las parábolas y vimos la alegoría. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí, hermano? Bien, hermano. Todo bien. Muy bien, entonces tienen una tarea que realizar para la semana que entra, si Dios lo permite. Si tienen alguna duda o algo así, pues me buscan, hermanas, para ayudarles. Yo creo que es una tarea sencilla, pero si hay algo que haya dudas o así, pues lo podemos aclarar. La semana que entra, hermanas, vamos a dar un repaso de todas las figuras literarias que llevamos para que usted vaya tomando nota, para que usted vaya sacando dudas y en el momento salen, ¿verdad? Porque son muchas figuras literarias, son como unas 12 más o menos. Entonces, ya llevamos algunas, gracias a Dios. Todo bien. Les pregunto, ¿cómo les fue en la seccional la semana pasada, hermanas? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Miren, cuando pase así como hoy, hermanas, que la hermana Delia me mande un mensaje y si podemos adelantar la clase, la adelantamos y ya si ustedes pues pueden salir más temprano, hermanas, ¿verdad? Y también yo pues me ocupo menos tarde. Entonces, pues por hoy sería todo. La clase no estuvo muy larga, pero estuvo muy nutritiva, hermanas, ¿verdad? Vimos símbolos, parábolas y alegorías. Entonces, si no hay más, Dios les bendiga. La grabación de la clase la voy a subir. Se las paso por medio de la hermana Delia y seguimos en contacto. Dios les bendiga, hermanas. Nos vemos la próxima semana.